Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde el salón de mi casa aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy les invito a un vídeo en el que vamos a hablar de literatura porque voy a comentar la tercera entrega de una pentalogía titulada L'ombre du chardon, la sombra del cardo. Es una pentalogía de la cual ya he comentado las dos primeras entregas, Azami y Hozuki, y hoy toca comentar la tercera. Es una pentalogía de una escritora que se caracteriza precisamente por escribir pentalogías, series de 5 libros, y es la canadiense, pero nacida en Japón, Aki Shimazaki, que, como digo, nació en Japón, pero se estableció ya hace varias décadas en la parte francófona de Canadá. Y de hecho, aunque sus libros tienen una temática claramente japonesa y relacionada con la cultura de la que ella procede, son libros que están escritos originalmente en francés. Y de hecho yo he leído esta pentalogía en algunos casos en la versión original en francés, en otros casos en traducción española o en traducción gallega también. La traducción española la publica Nórdica Libros y la traducción gallega la publica la editorial Rinoceronte de Cangas do Morrazo. Ocurre que también esta pentalogía está traducida al catalán y, curiosamente, no al inglés. Que yo sepa, no he encontrado traducción al inglés de esta pentalogía, a pesar de que se publicó en francés originalmente en Canadá, que es un país en el que el inglés también es lengua oficial. Pero bueno, a veces se piensa que todas las obras existen en traducción inglesa y no es el caso. Hay obras que no se han traducido todavía a esa lengua que se considera lingua franca mundial, ¿no? Pero bueno, como digo, he leído esta pentalogía dependiendo de los casos, en gallego, en español o en original francés, dependiendo de lo fácil y lo barato que pudiese ser encontrar cada uno de los volúmenes. Y ahora vamos a hablar de la tercera parte de esta pentalogía. Después de Azami y Hozuki tenemos Suisen, que tiene en la traducción española de Íñigo Jáuregui un subtítulo que es El gato de Goró. Y es que en Azami conocíamos a Mitsuko y en Hozuki a Mitsuo, y ahora se nos presenta a otro personaje, Goró, ya mencionado en los libros anteriores. Sabemos ya algo de Goró si hemos leído las otras dos entregas de la pentalogía, que por cierto no es necesario, es interesante, pero no es necesario leer la pentalogía de manera cronológica, por así decirlo. Se puede leer cualquiera de estas entregas indistintamente, pero yo sí que he leído esta pentalogía empezando por el primero de los libros y terminando por el quinto y último. Sabemos de Goró, si hemos leído Azami y Hozuki, que es el personaje que mediante una llamada telefónica anónima le desvela a Atsuko, la esposa de Mitsuo, que su esposo le está siendo infiel con Mitsuko. Mitsuo es un personaje que está casado con Atsuko y le está siendo infiel a su esposa con Mitsuko, que es la protagonista de la primera parte de esta pentalogía, que es Azami. De nuevo aquí en Suisen, la perspectiva es la del personaje protagonista, una narración en primera persona que nos permite conocer la visión del mundo de Goró y su apreciación sobre los sucesos que va narrando. Es un hombre nacido en una familia caracterizada por el éxito en los negocios, que regenta el famoso Sakaya Kida. Un Sakaya es una compañía de fabricación y distribución de bebidas alcohólicas. Es un hombre que tiene dos hijos, Yun y Yoko, y está casado con una mujer a la que rutinariamente es infiel. En la actualidad, en el momento en el que se inicia este libro,
le es infiel con otras dos mujeres. La actriz Yuri K. Esto de las iniciales es muy típico en la obra de Aki Shimatsaki. Cuando se refiere a una ciudad, pues a veces utiliza el verdadero nombre de la ciudad, como Nagoya, pero en otras ocasiones simplemente utiliza la inicial de esa ciudad. Pues este hombre, Goro, está siendo infiel a su esposa con otras dos mujeres, la actriz Yuri K. y O, también inicial, del nombre, que es una viuda de un empleado de esta compañía que había fallecido unos años antes. Y en la caracterización del personaje de Goro apreciamos una desconexión. Sí, una desconexión, una disonancia entre sus percepciones de la realidad y esa realidad misma. Lo que presenta Goro de sí mismo en la esfera pública nada tiene que ver con lo que realmente ocurre en la esfera privada y profesional. Hay una separación, una disonancia entre esos dos espacios, y hay en esta novela, como ven es breve como todas las novelas de esta pentalogía, hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, Goro oculta sus infidelidades a su familia, pensando que sus hijos y su mujer no están al tanto de lo que se trae entre manos. En público ofrece como secretos, entre comillas, de su matrimonio supuestamente modélico, la fidelidad, la comprensión mutua. Pero después no practica nada de esto con su esposa y además en privado justifica sus acciones asegurando que los hombres como él deben aprovechar sus oportunidades para estar con el mayor número de mujeres posible. Es decir, hay una percepción de la mujer como un instrumento para alcanzar los placeres personales por parte de Goro, que no esconde además esto en la narración, pero que por supuesto lo esconde al mundo de puertas afuera. En público proyecta una imagen profesional de persona importante dentro de la empresa de licores que un día heredará o espera heredar y espera ser presidente de esta empresa de licores. Se presenta continuamente utilizando la palabra shacho, que en japonés, supongo que no lo habré pronunciado bien, pero en japonés shacho significa presidente, pero en realidad vemos que su papel en la empresa es más representativo y superficial que verdaderamente importante para el funcionamiento de la compañía. Además, en su relación con su familia, cree Goro que hace lo correcto, controlando o tratando de controlar el futuro de su hijo Jun, porque quiere que un día se convierta en su sucesor en la empresa, pero hace caso omiso a los deseos de su hijo, de Jun, de estudiar psicología, que le parece una carrera inútil, y esto lo dice continuamente. Se lo dice al propio Jun, lo comenta como parte de la narración, y por tanto estamos hablando de un personaje que tiene muy claro lo que quiere conseguir, lo que quiere que los demás hagan, los demás que lo rodean, pero que no tiene en cuenta lo que quieren hacer estos otros personajes, no escucha de ninguna manera ni a su esposa ni a sus hijos. Aquejado de un narcisismo muy pronunciado, esto se nota ya desde el inicio de esta novela, Goro proyecta sus deseos y sus designios sobre quienes lo rodean. No tiene en cuenta nunca los sentimientos, los pareceres de los demás, ni de sus hijos, ni de su esposa, ni de sus empleados, ni de sus amantes tampoco. Busca ser siempre el centro de atención sin considerar en ningún momento las consecuencias de sus actos o el efecto que tienen sobre quienes lo rodean. La narración en primera persona
desde el punto de vista de Goró, intensifica esa desconexión entre cómo él aprecia la realidad y cómo la realidad misma es. Por eso hablábamos de esa disonancia. Sin que él se dé cuenta, esto va aumentando la tensión dramática de la novela, que conduce a un clímax en el que el mundo de Goró va a desplomarse en muy poco tiempo, con una serie de sucesos que irán provocando una suerte de efecto dominó, porque Goró deberá enfrentarse sucesivamente a las consecuencias de los actos que ha protagonizado durante muchos años en el contexto laboral, en el contexto sentimental y también en el contexto familiar. Todos estos reveses adquieren una potencia aún mayor por la rapidez con que se suceden sin que Goró pueda hacer ya nada para evitarlos, es decir, los acontecimientos, las consecuencias de sus actitudes, de sus palabras, de sus actos, de sus comportamientos, se le escapan completamente de las manos. Así pues, Suizen, el gato de Goró, pienso que en el francés original el título es simplemente Suizen, que es el nombre de una flor, como la mayor parte de los títulos de esta pentalogía La sombra del cardo, L'ombre du chardon. Esta es una novela, Suizen, que reflexiona sobre la importancia que los traumas del pasado tienen sobre el presente y sobre la manera en la que lo vivimos y lo experimentamos. Al asistir a esta caída realmente fuerte, realmente intensa de Goró, comprendemos las razones por las que lo consume la animadversión que siente, por ejemplo, hacia su medio hermana Ai, la relevancia que en su vida tuvo el temprano fallecimiento de su madre, la relación fallida con una chica llamada Sayoko justo antes de su matrimonio concertado con su actual esposa, lo que en la tradición japonesa se llama un miai, un matrimonio más o menos concertado. Comprendemos también las razones de esa imagen profesional que trata de proyectar como manera realmente artificial de ocultar sus limitaciones, porque sí, es un personaje narcisista este Goró, pero es un personaje de evidentes limitaciones, sobre todo desde un punto de vista psicológico. En definitiva, Suizen es una novela que ensaya una reflexión sobre esas heridas del pasado que no han completamente cicatrizado y que nos persiguen y nos obsesionan en el presente. Esta idea que, desde luego, está muy presente en la obra de Shimazaki, que tiene que ver con esa relación entre el presente y el pasado, entre el pasado y el presente, y sobre todo cómo el presente tiene una influencia muchas veces decisiva en las decisiones que tomamos y en nuestra experiencia del presente. Pero Shimazaki abre también una puerta a la esperanza, a la redención, por así decirlo, apuntando de manera simbólica hacia el final, que es posible que Goró reflexione y aprenda de estas pérdidas importantes en su vida. Hay que pensar que Shimazaki escribe con un lenguaje directo, pero al mismo tiempo muy poético, muy simbólico. No es no es un lenguaje de ninguna
manera sofisticado, es un lenguaje directo, desnudo, pero tiene una enorme carga simbólica. Y en este caso, en el caso de Suizen, para apuntar a esa posible redención, a esa posible reflexión sobre su existencia que Goró puede llevar a cabo al final de esta obra, introduce Shimazaki el elemento de un gato, porque el subtítulo, yo creo que añadido en la edición española, El gato de Goró, hace referencia a ese gato. Se introduce un gato que está en el título y que aparece en varias ocasiones como leitmotivo a lo largo de la novela, y es un gato que Goró se encuentra en varias ocasiones a lo largo de la novela, breves momentos que parece que no tienen importancia, pero que van a tenerla a medida que pasen las páginas y lleguemos hacia la parte final de la novela, cuando Goró se encuentra a este gato atrapado en una verja y lleno de sangre, casi moribundo, o en muy malas condiciones por lo menos, y decide salvarlo, llevarlo al veterinario y de manera impulsiva, aunque no le gustan los animales, porque lo dice en varias ocasiones a lo largo de la novela, no le gustan los animales, pero de manera impulsiva adopta este gato. Y por tanto, el elemento simbólico del gato, de esta salvación del gato por parte de Goró, podría resultar también en su propia salvación, su oportunidad de reflexionar sobre su propia vida y sobre sus actos, dejar de verse a sí mismo como el centro de todo y preocuparse por el gato como metonimia de todos aquellos que lo rodean. Ha perdido mucho Goró a lo largo de esta novela, desde un punto de vista personal, sentimental, familiar, laboral, profesional. Ha perdido muchas cosas. Es la historia de una caída además súbita. Pero con esta introducción al final de este elemento del gato que él salva, se abre la posibilidad de que Goró reflexione sobre sus actos, sobre la manera en la que se ha comportado, y no estoy diciendo, porque esto ya queda fuera del libro y sería especular sin ninguna necesidad, pues tener la oportunidad quizá de recuperar parte de lo que ha perdido. Eso, por supuesto, no se cuenta en la novela, simplemente se cierra la novela con esa posibilidad, con esa oportunidad para Goró. Es una novela, como todas las de Shimazaki, con una enorme carga simbólica y que además está relacionada en maneras muy evidentes con las dos obras que dentro de la pentalogía la preceden, que son Azami y Hozuki, que ya están comentadas en ese caso en un vídeo en el que comento las dos aquí en el canal. Pero por supuesto, como ya hice cuando comenté Azami y Hozuki, y como haré cuando comente las otras dos partes de esta pentalogía, que son Fukinoto y Mai Mai, pues lo que quiero es acercarles la obra de Aki Shimazaki, que a mí me parece que es realmente valiosa. Me parece muy interesante la manera en la que presenta estos temas Shimazaki, su manera a veces impresionista, pero siempre muy poética, de narrar y de ir construyendo a diferentes pinceladas a los personajes. En el caso de Goró, por supuesto, a través de lo que él mismo piensa, porque tenemos acceso a eso desde el principio al final de esta novela, pero también a través de su relación con los demás personajes, ya sea su esposa, ya sean sus hijos, ya sean sus amantes, ya sean las personas que lo rodean. Desde luego, la pentalogía completa, L'ombre du chardon, La sombra del cardo, es muy recomendable
y como parte de esa pentalogía Suizen, en una excelente edición de Nórdica, pues se la recomiendo en esta traducción española, pero recuerden que también pueden encontrarla en traducción gallega y en traducción catalana. Termino este comentario de esta manera, animándoles a que se acerquen a la obra de Aki Shimazaki, que a mí me parece excepcional y muy recomendable, y les emplazo a futuros vídeos en los cuales comentaré las otras dos partes que faltan todavía de esta pentalogía, La sombra del cardo. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado a finales de este mes de abril del año 2025 esta reseña de Suizen, el gato de Goró, de Aki Shimazaki, dentro de mi serie de vídeos El Embés de la página. Grabé este vídeo en directo y sin ningún tipo de cortes en mi casa en Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Mío es el copyright de este vídeo y les animo, por supuesto, a que si han leído la obra de Shimazaki, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y me digan qué les parece esta pentalogía, otros libros de Shimazaki que les parezcan interesantes, y entraremos en un diálogo sobre la obra de esta escritora japonesa afincada desde hace ya muchas décadas en la parte francófona de Canadá. Me despido ya, soy Antón García Fernández desde los Estados Unidos y les doy las gracias por su interés en estos vídeos y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del mismo. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.